Efesios 2, del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hace un tiempo vi yo un documental sobre la fabricación de un piano Steinway y mostraban cómo, con qué trabajo hacen este piano desde la escogencia de los árboles, cómo los cortan hasta ya el piano pues tocado por el artista. Y todo este proceso es una cantidad de ajustes, pero delicadísimos, que hacen los artesanos con un talento especial. Y cuando termina el proceso, los músicos comienzan a tocar el piano y comentan que es imposible que una línea de ensamblaje computarizado logre producir los mismos sonidos brillantes del piano que tienen en la mano. Y el secreto fundamental, el secreto del producto final es el toque del artesano. Cuando nosotros vemos este pasaje de Efesios 2, vemos el toque del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo recibimos como dueño, Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese toque de Dios en nosotros, cuando nosotros hacemos parte de la familia de Él, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz y resucitó para darnos vida nueva, vida eterna, vida abundante. Es ahí cuando nosotros pasamos de la muerte a la vida. Estábamos muertos en vida, no teníamos espíritus, el Espíritu Santo no vivía con nosotros, estábamos muertos, todo lo hacíamos solos en nuestras fuerzas, lo hacíamos todo de acuerdo a lo que habíamos aprendido, a lo que nos habían enseñado, pero no había vida espiritual. Estábamos en la oscuridad.
y Dios tocó nuestra vida y nos dio la luz. La luz es el Señor Jesucristo. Estamos vivos. Y otra cosa que Dios nos dice ahí es que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, y tenemos un propósito de vida. Somos hechos de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para las cuales Dios dispuso de antemano. Nosotros no somos salvos por hacer buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Es una diferencia muy grande, que la gente piensa que entre más obras buenas haga, va a ser salvo. Eso es mentiras. Ahí mismo dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Con quién? Con Jesucristo, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios derrama su bondad en nosotros por medio de Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados. Es por gracia que nosotros somos salvos. No es por hacer buenas obras, es por la gracia de Dios, mediante la fe. Entonces vamos uniendo cosas y vemos que la fe en Jesucristo nos hace salvos. Y por la gracia de Dios, que es un regalo de Dios, que nosotros no merecemos ese regalo, sino por la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, es que Él derrama su gracia sobre nosotros. Por fe en Cristo es que somos salvos. Y esto no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie diga, no, yo soy más que el otro. No, la salvación no es por obras, no es por lo que tú hagas. La salvación es un regalo de Dios, es la gracia de Dios derramada sobre nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Y de esa forma es que nosotros somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Es que comienza el Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón. Ahí es donde recobramos vida espiritual. Ahí es donde pasamos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Nosotros antes vivíamos en pecado, nosotros antes vivíamos en transgresiones, nosotros antes hacíamos lo que mejor nos parecía, nosotros antes estábamos gobernados por las tinieblas, nosotros antes vivíamos en desobediencia a Dios, pues no lo conocíamos. Habíamos oído hablar de Él, sabíamos que existía un Dios, creíamos que teníamos algo con Él, pero solamente por la fe en Jesucristo, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, recibimos la gracia de Dios derramada en nosotros por medio de Jesucristo. Y ahí es que somos salvos. Nosotros antes estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Pero
llega Jesús a nuestra vida y cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos hace santos. Él dice en su palabra. Santos significa apartados. Santos no significa que nos pone la aureola y que somos, no, pues no caminamos sino que volamos. No, santos significa apartados para Dios, apartados por Dios. Ya no somos de este mundo, somos apartados por Dios, porque Él, cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como dueño y Señor de nuestra vida, Él nos hace hijos de Él, miembros de su familia, y nos empieza a tratar como tal, y nos da una identidad en Cristo. Entonces, hoy Dios está viviendo en nuestro corazón porque somos creyentes de Jesucristo. Y la obra de Él en nosotros no ha terminado, está en ese proceso. Entonces, cada creyente, cada uno de nosotros, somos hechura de Dios. Ese maestro artesano es el Espíritu Santo. Él es el que quita todas esas imperfecciones de nuestro carácter, es el que día a día nos está mostrando, mire, esto no se hace, mire, no vaya por acá, mira, cometiste este error, mira, te voy a enseñar cómo es, para hacernos semejantes a Cristo. Pero estamos en ese proceso. Entonces, a medida que nos sometemos a esa labor artesanal, a ese toque de Dios por medio del Espíritu Santo, vamos descubriendo que Él nos va perfeccionando. No somos perfectos, somos perfectibles y vamos en ese camino que es Jesucristo, en ese camino donde cada vez Él nos pule más, Él nos toca y nos va perfeccionando hasta llegar al producto final. Pero todavía nos falta mucho, pero descubrimos que poco a poco el Espíritu Santo va haciendo en nosotros personas cada vez más semejantes a Cristo. Y eso depende mucho de la obediencia que tengamos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces eso es como en todo. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios y Dios nos dice que debemos hacer. Entonces somos hijos de Dios y hay hijos obedientes, hay hijos desobedientes, hay hijos que a veces hacen caso, hay hijos que otras veces no hacen caso para nada, pero siguen siendo hijos. Dios no nos va a echar. Una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, vamos a ser hijos de Él para toda la vida, eternamente. Sino que nuestro camino a la perfección depende mucho de nosotros, de nuestra obediencia a Dios, de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Lo que diga la Biblia, esa es la palabra de Dios. Entonces yo quiero ser obediente al pie de la letra. De esa manera cada vez voy a ser más parecida a Jesucristo, a esa hechura que Dios hizo en mí y que
quiere que logre poco a poco. Entonces, ahí está, el papá, nuestro Padre Celestial, nos dio el Espíritu Santo para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y depende de nosotros. Pues unos días queremos obedecer, otros días se nos olvida de obedecer. Pero lo más importante es que sepas quién eres para Dios y que te concentres en las cosas de arriba, en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Que te concentres en la palabra de Dios, la estudies y obedezcas lo que Dios te está diciendo. Que la puedas aplicar a tu vida para que el Espíritu Santo vaya perfeccionando tu carácter. Y por fe en Jesucristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Y cada vez te vas relacionando más con Dios y Dios contigo. Porque Dios no está donde está el pecado. Porque en la medida que nosotros vamos obedeciendo, nos vamos sacando. Y el Espíritu Santo nos ayuda a sacar todo pecado, a sacar toda transgresión, a sacar toda oscuridad de nuestro corazón. Te invito a que hoy hagas parte de la familia de Dios. Es una decisión importante en tu vida porque te va a cambiar totalmente. Lo único que tienes que hacer es reconocer quién es Jesucristo, creer en Él y ponerte en las manos de Él. Él está ahí llamando a tu puerta, a la puerta de tu corazón. Tú decides si abres esa puerta o dejas que Él siga tocando. Él quiere verte diferente. Él quiere darte toda su vida. Te la quiere dar a ti para que tú ya no estés solo, sino que Él sea tu ayuda, tu soporte. En momentos donde no sabes qué hacer, acudas a Él y Él te oye, te escucha y puedas tener una relación íntima y personal con Dios, porque el único camino para llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Es nuestro intercesor. Fue el único que dio la vida por ti, el único que murió, sufrió, padeció por ti, para que tú tuvieras vida, para que tú tuvieras esa comunicación con el Padre Celestial. El Padre Celestial es santo, 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 y no está con el pecado, odia el pecado. Pero por medio de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos ve por medio de Jesucristo. Somos justificados por la sangre de Cristo y nos sienta a la derecha del Padre. Ese eres tú para Dios cuando recibes a Jesucristo. Antes de Jesucristo somos criaturas de Dios. Criaturas, como un animal, como una planta, como lo que hace Dios, o sea, criaturas de Dios, animalitos. Y criaturas es simplemente eso. Cuando recibimos a Cristo, pasamos de criaturas a hijos.
Entonces Él ya nos ve por medio de Jesucristo y nos ve limpios, sanos, santos, y comienza a tener una relación con nosotros, de padre a hijo, donde yo le hablo a Él, Él me habla a mí, yo le puedo hacer preguntas, Él me responde, donde Él me enseña, donde Él me orienta, donde Él me dirige, y donde yo decido si lo obedezco o no lo obedezco. Porque cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas, lo que más quiero es obedecerle. Lo que más quiero es estar bien con Él. Porque estar bien con Dios es, mejor dicho, tener el cielo aquí en la tierra. Dios es un Dios justo, es un Dios amor, es un Dios tierno, es un Dios que tiene todo para ti. Es una decisión que tú tomas. Es la decisión más importante que hacemos en nuestra vida. Esa, y la otra decisión es el matrimonio. ¿Con quién me voy a casar? Esas son las decisiones más importantes. Porque tomar la decisión de ser parte de la familia de Dios, de que nos considere su hija, es una responsabilidad también grande. Porque estamos en ese proceso ya, en donde Él nos quiere moldear, no nos quiere dejar como estábamos. Y como estábamos, tenemos cantidad de errores, de defectos, de pecados, de suciedad, de todo, unos más que otros. Pero eso hace que nuestra vida con Él sea diferente, porque Él nos va enseñando su palabra, sus pensamientos, sus deseos, sus propósitos, sus metas, y nos alineamos a Él. Nos ponemos en comunión con Él, en común unión, esa es comunión. Y al estar en común unión con Dios, podemos ver, sentir, pensar, hablar y actuar conforme a su voluntad y a su palabra. Entonces, ahí te dejo para que decidas. Lo único que tienes que hacer es decir: Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que naciste de una virgen, que moriste por mis pecados en la cruz, que diste tu vida para que yo fuera salvo, para limpiarme de toda maldad, de todo pecado y darme vida eterna. Yo hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor Jesucristo, como único dueño, Señor y Salvador de mi vida. Yo no quiero vivir más en la porquería del pecado, en las transgresiones. Yo no quiero vivir más en la oscuridad. No quiero hacer las cosas más por mi cuenta o como me parece o como me enseñaron, alejada de ti. Yo no quiero desobedecerte. Yo quiero hoy ponerme en tus manos, que tú derrames de tu Santo Espíritu en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones, y que hagas de mí una nueva criatura. Hoy te entrego todo mi ser, te doy mi corazón, para que lo limpies, para que lo sanes, para que lo salves. Yo quiero ser parte de ti, de tu familia. Hoy quiero que me llames hija,
Hoy quiero ser parte de tu familia y te doy gracias. Gracias por pensar en mí. Gracias por escogerme. Gracias porque por tu misericordia y por tu gracia, por tu poder, es que yo soy salva. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, y quiero que de hoy en adelante hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, porque yo quiero estar unida a ti, Jesús. Yo quiero estar sentada en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de tu gracia, que por tu bondad derramaste sobre nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero ser esa hechura tuya, Padre Celestial, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que limpies y abras mis ojos espirituales, que destapes mis oídos espirituales para poder escuchar tu voz y empezar una relación contigo de padre a hija, como siempre tú has querido. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén.